pero hablen de nosotros, ahí lo tenemos. ¿Está Sergio Auger ya en línea? Ah, Sergio Auger, doctor Sergio Auger, director general de hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no es así? Hola, ¿cómo te va, Ariel? ¿Cómo andás vos? ¿Cómo anda tu audiencia? Un Bien, gusto estar con Sergio, ustedes. muy agradecido de que estés con nosotros. Y vamos a aclarar una cosita antes. Vamos a dejar de lado todas las formalidades del doctor, del periodista, de todo, porque somos amigos de hace un montón de años. Nos conocemos, Sergio, de cuando vos estabas en el Hospital Santoyani como residente, si no me equivoco. Ahí hiciste Tal toda la cual. carrera hasta tu función pública. Exacto. Sí, sí, es así. Ariel, Sí. una larga trayectoria, ya 32 años de ejercicio de la medicina y siempre en el Santoyani, ¿no? Porque es mi segunda casa. Entonces, Desde que estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, digamos, la unidad docente hospitalaria le hice en el Santoyani, así que ya sí. de esa época estoy allí, ¿no? Sí, estás ahí, desde estudiante Sí, del Santoyani a la función pública. Podemos exacto. decir que si fuera un equipo de fútbol, serías un jugador de una sola camiseta. Sí, 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 totalmente. Y No, y lo llevo en el corazón, es el lo llevas en el hospital, corazón, sí, seguro. exactamente. Es el hospital del barrio y es mi hospital, seguro. Sí, y bueno, el Santoyani que reemplazó lo que era el Salaberry, que se desactivó a fines de la década del 70, o sea, por ahí Exactamente. 79, 80, y el Hospital Donación Santoyani, reciclado a nuevo, eh, pasó a cubrir el área programática que tenía el Salaberry, de Mataderos, Liniers y Lugano, se extiende hasta el Riachuelo, Tal ¿no? cual, tal cual. De hecho, el Hospital Santosani, cuando funcionaba el Hospital Salaberry, era el hospital que se dedicaba a una patología muy común en esa época y que hoy lamentablemente, dado las condiciones de pobreza, sigue siendo lo que era la tuberculosis. Sí, Y cuando se cierra ya definitivamente, bueno, el Salaberry, sí. el Salaberry, inmediatamente el Santosani se recicla y se transforma en un hospital general de agudos, ¿no? Como es hoy. Como Eh, soy, sí. exacto. Ahora hablamos de Santoyani, pero antes déjame que te agradezca doblemente. Primero con estar con Mm. nosotros, ¿no? Sabés que esto es martes a las 10, estamos con vos y vos estás con nosotros. Y por otro lado, porque, bueno, tuviste la mala pata el sábado, si hablamos de Exacto. fútbol, y bueno, tenés una operación en ciernes, explícanos un poquito. Y teníamos esta entrevista y no quisiste incumplirla, por eso te agradezco doblemente de que estés con nosotros, Sergio. No, es un gusto, era un compromiso asumido desde ya y los compromisos hay que cumplirlos. Sí, lamentablemente tuve una rotura del tendón de Aquiles el sábado Sí, este, y bueno, ahora este sábado no, me voy a operar en mi querido hospital en tu- también en Santoyani, así que bueno, esperando ese momento y tratando de hacer la menor cantidad de movimientos posible para evitar que se agrave la situación, ¿no? Hasta sí, llegar a la cirugía. sí, ahí quedan poquitos días. Y bueno, más allá de que el Santoyani es tu segundo hogar, cuando un funcionario y más del área de salud, eh, cuando tiene que atenderse por alguna patología, en este caso es una cirugía, recurre al hospital público, le da un doble valor, una doble credibilidad a lo que dice, bueno, en tu caso a lo que nos vas a decir. Sí, no, mira, yo tengo obviamente plena confianza en los profesionales del sistema público de salud Sí, y en nuestros queridos hospitales. Hay profesionales de excelencia que publican sus saberes y
investigaciones a nivel mundial y por lo tanto muy reconocidos obviamente en el país. Desde ya que yo durante toda mi vida mi filosofía fue atenderme en nuestros hospitales públicos. La verdad es Sí. esa, a pesar de que uno tiene su obra social y todo, pero eh, confío plenamente en los profesionales de nuestros queridos hospitales, ¿no? Sí, y bueno, ya que estamos lo decimos, ¿no? Que cada quien teniendo una obra social o teniendo una prepaga, puede elegir eh, atenderse en el hospital público, además, y como es lógico, que le pasen la cuenta a la obra social o a la prepaga. Sí, Eh, absolutamente. Eso es así, como vos sí, lo decís, Ariel. Digamos, uno puede tener la obra social o la prepaga que quiera y eso no lo inhabilita a atenderse en cualquier hospital público. Obviamente, aquel que tenga obra social o prepaga, posteriormente las oficinas de facturación del hospital le cobrarán a la obra social sí, y harán el recupero, digamos, la atención, internación, operación o lo que sea. sí. Pero indudablemente el hospital público le abre las puertas a todo el mundo y no tiene problemas en ningún aspecto en recibir a los pacientes, ya sean de la ciudad de Buenos Aires, de cualquier provincia del país, como es habitual que se atiendan en nuestros hospitales y obviamente de obras sociales y prepagas, ¿no? Sí, y ahora que vos me lo decías, yo venía recordando, hace la década del 90 puede ser una operación totalmente innovadora en el área de, no es traumatología, pero que el cirujano, no me acuerdo el nombre, puso una mano en el abdomen para cuidar esa mano para luego pasar a hacer el injerto, ¿puede ser? ¿O estoy acordando? Sí, 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 totalmente. Muy conocido el caso. Era un equipo quirúrgico comandado por los doctores Angrillani y el doctor Zambrano. El doctor Sí, Zambrano, traumatólogo, y Angrillani trabajaba todo en cirugía reconstructiva. sí, Aquello, el Santoyani era un lugar era y es un lugar de derivación para aquellos que sufren politraumas graves sí, y en este sentido los casos que había de graves cortes en los miembros, ya sean manos, brazos, eran derivados de cualquier hospital público o inclusive de sanatorios privados a nuestro hospital sí, para que esta dupla los operara, porque era obviamente una dupla con un equipo muy grande atrás, porque eran operaciones largas, en la cual lo que hacían era, supongamos, casos de muñeca, la insertaban en el abdomen para meter o tenerlas con vitalidad, con sí, buena irrigación sanguínea. De esa forma reconstruían la muñeca y al cabo de 10 15 días volvían a reinsertar con todas las fibras nerviosas, las arterias, las venas, la mano en la muñeca. No era algo que era muy llamativo y era como ver una película de ciencia ficción, pero la verdad que funcionó perfecto y son cirugías que hoy en día se realizan sí. y realmente le permiten recuperar una mano que había perdido en un accidente o en algunos casos parte de un brazo a personas que sufren, ¿no? Este tipo de accidentes. A veces los accidentes de caídas de trenes o a veces trabajando con máquinas que son peligrosas y que llevan a estos accidentes, ¿no? Sí, y estamos hablando de casi 30 años atrás. Tal cual, tal cual. Sí, Totalmente cirugías eran absolutamente innovadoras a nivel mundial, y publicadas sí. a nivel mundial, ¿no? Realmente, realmente. Bueno. Sergio, vamos a tu área específica. Sí, Contanos un poquitito. bueno, la Dirección General de Hospitales tiene, a partir de ese lugar, tengo a cargo 30 hospitales
Sí, que son los hospitales generales de agudos y hospitales especializados, ¿no? La ciudad de Buenos Aires en total tiene 34 hospitales, esos otros 4 sí, hospitales están manejados por un director general de salud mental porque son nuestros 4 hospitales psiquiátricos. sí, Y bueno, entonces el resto de los hospitales están a mi cargo y una serie de redes de salud, como te nombro algunas, pero sí, son un decinos. montón, ¿no? La materno-infantil, la red transfusional, que hoy es tan importante crear digamos, conciencia de que donar sangre es dar vida y que perdiendo solo 15 minutitos en cualquier hospital público yendo a donar, uno puede salvarle la vida a 3 personas por lo Sí, menos, ¿no? Así que eso es muy importante. Redes red de pediatría, red de pesquisa neonatal, o sea, una serie de redes de kinesiología, todas las redes que tiene la ciudad de Buenos Aires dentro de salud y que les permite eso fundamentalmente, actuar como un sistema y actuar en red, que es lo que nos permitió también enfrentar la pandemia con éxito hasta ahora, gracias a Dios, ¿no? sí. Déjame que te ponga una postillita chiquita. Eh, Sí, tomar, que la gente tome conciencia de la importancia de donar sangre. Y, totalmente. y aparte, que tome conciencia de que no duele mucho. Es un No, pinchacito, no duele, no pasa nada. Vencer ese miedo de decir, a nadie le gusta de repente que lo pinchen. seguro. Pero sí, pero Sí. que, o sea, que no duele, es un ratito, no te vas a desmayar, si no es que vas No, pensando en que te vas a desmayar, no seguro. pasa nada. Seguís tu vida, No, descansas un ratito, tomás algo y ya está, listo. son 15 minutos, como te digo. Y hoy en día ese pinchacito es mínimo, ni se siente como una picadura de un mosquito. Sí, Y realmente ese miedo que a veces tiene la gente, uy, me voy a desmayar, no sucede. Quédense tranquilos que no sucede hoy en día. Así sí, que, ¿por qué? Porque las técnicas están confortablemente en un sillón especial, sí, las técnicas son realmente muy poco, ya te digo, apenas un pinchacito, como vos bien decís, y muy poco tiempo en el que están, y eso ya te digo, es de un gran valor, porque ¿sabés lo que pasó durante la pandemia? Lógicamente, como la gente no trataba de no acercarse a los hospitales para no contraer la enfermedad, sí, se dejó de donar sangre. Y entonces, en un momento, nuestro sistema público de salud y el sistema privado también se abastece de la donación de sangre. sí, Al no ir a donar sangre la gente, entramos en un problema realmente, ¿no? Entonces, pero ahora está volviendo y eso, por eso hacemos mucho hincapié en que la gente recupere y vuelva a los hospitales a donar sangre porque es muy importante salvarle la vida al prójimo, una persona que puede ingresar víctima de un accidente sí, o por ahí que requiere de una cirugía muy importante, una neurocirugía, una cirugía cardiovascular y que requiere obviamente por la complejidad de la operación de sangre, ellos le están dando vida a esa persona, ¿no? Así sí, que es fundamental. es muy difícil. Bueno, y aparte también hay grupos de sangre, y bueno, y hay algunos que son muy difíciles de poder conseguir también. Tal cual, sí, obviamente hay grupos de sangre donde es mucho más difícil cuando tenemos un paciente con esas características. Si bien Sí, recorremos, como trabajábamos, como decía al principio, en red, tenemos sí, también la red transfusional y si ese tipo de sangre falta en un hospital, rápidamente de otro hospital se abastece a ese para que pueda realizar la cirugía. Mientras tanto se utilizan hemoderivados para mantener la vida del paciente, sí, pero es fundamental que donen sangre porque, como vos bien decís, a veces hay grupos de sangre que son más difíciles de conseguir. de conseguir, totalmente, Sí, totalmente. Sergio, vos estás desde el 2016, ¿no? Yo estoy en realidad, sí, desde fines del 2015 estoy en la Dirección General de Hospitales, Mm, comienzo del 2016, sí, bueno, tal cual.
déjame decirte que venía más o menos tranquila tu gestión hasta marzo de 2019. Exacto, sí, Y a sí, partir de sí. ahí, Sí, a partir de ahí, bueno, yo digo que fue una epopeya de la salud pública, ¿no? En general, en todo el país, ¿no? sí, Realmente el esfuerzo que han hecho todo el equipo de salud, todos los profesionales del equipo de salud fue impresionante. eh, eh, Y eh, contando desde el primero, desde los médicos terapistas hasta sí, el último de los asistentes de un hospital, la verdad que estuvieron al frente de la batalla poniendo en riesgo su vida, la vida de su familia, sin embargo, estuvieron ahí y nos permitieron llegar con éxito, digamos, dentro de todo, a pesar de que esto yo siempre digo, más que una pandemia fue una tragedia, porque sí, mucha gente se quedó sin sus familiares queridos, sin amigos o sin sus amigos, porque esta enfermedad y sobre todo al principio la desconocíamos por completo en todo el mundo, entonces no había claridad de cuál era el tratamiento más adecuado y realmente fue muy difícil, pero sin embargo realmente se hizo todo lo posible y yo creo que por lo menos en Argentina no hemos visto esos casos de pacientes que, como se vio en otros lugares del mundo, que han quedado en los pasillos, que no podían acceder a un respirador. Aquí se pudo acceder a un respirador y se pudo tener atención, eso es fundamental. Más sí, allá de que muchas veces la gravedad de la enfermedad tuvo como corolario la muerte de muchos de los pacientes, ¿no? sí, a veces que eran, bueno, que pacientes que tenían patologías que lo hacían muy vulnerables. Mientras estamos viendo, bueno, vos nos estás viendo también, estamos pasando algunas fotos que mayoría, bueno, pertenecen a la parte de cuando estábamos hablando de la pandemia. Sí, sí. Y sí, y sí, lo que pasa es que el manual de la pandemia todavía no estaba escrito, del coronavirus no estaba escrito. Totalmente, totalmente. Nosotros mirábamos a los países del norte, veíamos, o sea, lo que se da en este tipo de situaciones, como pasó en el H1N1, que en ese momento le tocó debutar al hemisferio sur, digamos, con esa patología. Cómo actuás vos o nosotros lo miramos a ellos, ver cómo actúan para poder aplicarlo vos tenés que tener una cantidad de pacientes para aprobar el uso de determinadas drogas y todo. Sí, No es que se utilizaron drogas especiales, sino que se utilizaron drogas tradicionales y probadas dentro del mundo médico, pero había que saber cuáles eran las asociaciones que había que utilizar. eh, Y hasta llegar a dar con el clavo de las drogas a utilizar, pasó un tiempo y fue fundamental la tarea de los terapistas, sobre todo en el manejo de los respiradores, en las posiciones en que se ponían a los pacientes para que oxigenen mejor. sí, Sabés que de ahí surgió lo que llamamos la técnica de la pronación, que muchas veces a los pacientes los teníamos boca abajo en las terapias para que respiren mejor. Así que a partir de ello, una serie de aprendizajes enormes para tratar este tipo de patologías, ¿no? Inclusive en nuestro país fue pionero en la utilización de la ventilación no invasiva, que es unos equipos que son muy similares al respirador, pero no llegan a la intubación del paciente. Se le sí. aplica oxígeno a altas concentraciones y eso evitó en un 30% el ingreso de los pacientes que estaban en sala y empezaban a empeorar. Con ese tratamiento de oxígenos a altos volúmenes, se logró que esos pacientes no llegaran a la terapia intensiva y que mejoraran. Eso fue muy importante, porque una vez que entrabas en terapia intensiva,
y sobre todo en la primera ola eran mínimo entre 30 y 45 días de estar en un respirador. Y es, Sí, y y es muy difícil, ¿no? estar en un respirador y estar intubado no es gratuito en el sentido de la salud, Tal cual. porque deja sus consecuencias. Seguro, deja secuelas respiratorias, deja secuelas en la parte física, sobre todo en la parte muscular que había que recuperarla. Y Sí, ahí dentro del sistema público también se abrieron lo que nosotros denominábamos SARIP, que eran sí, las salas de rehabilitación intensiva de pacientes que salían de la SUTI COVID. Eh, Formada por grupos multidisciplinarios, entre los cuales había kinesiólogos, obviamente, no era el sí. paso fundamental, kinesiólogos, enfermeros, médicos, fonoaudiólogos, para recuperar lo más rápido posible al paciente que había salido de respirador para que pueda reinsertarse en la sociedad y volver a su vida normal, ¿no? Así Sí, que fue importante la tarea realizada y los descubrimientos hechos, ¿no? sí, y qué importante fue también el trabajo conjunto entre nación, ciudad y provincia, ¿no? En especial en esos primeros momentos en donde todo era incertidumbre y bueno, venía parte del tema salud, el tema económico también, de que había estaba todo cerrado, había que poner Bueno, en condiciones un sistema de salud, que algunos estaban más debilitados, otros estaban mejor, pero prepararlos para algo que hasta ese momento no se sabía las consecuencias que podían tener, se fue retrasando y fue dando tiempo a poder adaptar no solamente las instalaciones y los equipos, sino a darle tiempo a los agentes de salud como para que puedan ir preparando. Mira, es tan así lo que decís, Ariel, que para que te des una idea y la audiencia, nosotros cuando comenzó la pandemia Sí, contábamos tan solo con 140, que para ese momento alcanzaba al 140 camas de terapia intensiva dentro del subsistema público de salud, sí, dentro de los hospitales públicos. Nosotros en el pico de la segunda ola llegamos a tener 600 camas de terapia intensiva COVID más 150 camas de terapia intensiva no COVID, un total de 750 camas que sí, se pudieron colocar, obviamente con sus respiradores, sus bombas de infusión y con sus monitores, que se pudo hacer porque hubo que hacer un trabajo intensivo en lo que es la refuncionalización del recurso humano, como vos decías recién. sí, O sea, allí, como los terapistas, sabemos que en realidad son pocos en todo el mundo, eh, digamos, la medicina actual, digamos, tiende a que no todos los profesionales o no la mayoría se formen como terapistas. Entonces recurríamos a cardiólogos, anestesistas, neumonólogos, clínicos, emergentólogos, que sí, se iban formando para trabajar en las terapias. Y a su vez, los traumatólogos, dermatólogos, cirujanos colaboraban en la internación clínica y colaboraban también en las unidades febriles de urgencia, hisopando y testeando a la gente para su ingreso posterior al hospital. O sea, fue todo un trabajo descomunal en equipo, donde hubo que poner obviamente recursos físicos como, viste, hacer modificaciones en los hospitales, sí, poner poliductos. Nosotros reconvertimos, para que te des una idea, todas las unidades coronarias, los shock room, las salas de recuperación postquirúrgicas, inclusive salas de internación, las transformamos en terapia. Y para eso había que hacer obras rápido de colocación de poliductos de oxígeno en algunos casos para poder llegar con el oxígeno y de esa forma poder alimentar a los respiradores que teníamos, ¿no? O sea que fue un trabajo muy importante y además algo que fue inédito, digamos, en el país y en el mundo, que fue que trabajamos como una red y para eso dividimos a los hospitales, como en el caso de un semáforo, en tres anillos, anillos rojos, amarillos y verdes. sí, eso es inédito, ¿no? Sí, sí, eso es inédito. El anillo rojo lo ¿Cómo? integraban los hospitales que tenían mayor número de camas de terapia y mayor número de terapistas, como fueron el Muñiz, el Fernández, Argerich y Sí, Y después teníamos los amarillos con una alta complejidad también.
que eran los de el Durán, el Ramos Mejía, Pirovano, Tornú, Álvarez y Ferrer, y después los verdes, que eran el resto de los hospitales. Y fíjate qué curioso, Sí, ¿cómo hacíamos la derivación? Los pacientes que tenían COVID y requerían de terapia iban en inicio a los hospitales del Anillo Rojo. sí, Pero a medida que se iban completando las camas de terapia intensiva, se hacía derivación, como nosotros le llamábamos, por derrame. O sea, de los anillos rojos se derivaba al anillo amarillo y al anillo verde. Y de esa forma nosotros lográbamos trabajar en red con todo el sistema. Entonces, que estén todas las camas ocupadas en un determinado hospital no importaba, en el sentido de que si llegaba un paciente a ese hospital y requería de respirador, rápidamente era llevado con, con una ambulancia de alta complejidad sí. a otro hospital que sí tenía la cama de terapia intensiva dentro del sistema nuestro. Entonces, de esa forma logramos de que a ningún paciente le faltara un respirador cuando lo necesitaba realmente, ¿no? Sí, sí, ya cada uno sabía a dónde tenía que llevarlo. Exacto, fue un trabajo muy importante en equipo y que entre el sistema de atención médica de emergencia, el SAME, Dirección General de Hospital y todo el Ministerio de Salud, y lo Sí, otro que fue muy importante también, porque digamos, en la ciudad todos los ministerios se pusieron, digamos, bajo el comando del Ministerio de Salud y colaboraron en todos los dispositivos que había, hoteles, centros de testeo, posteriormente centros de vacunación, y todo para que toda la población pudiera ser atendida de la mejor manera posible, ¿no? sí, es decir, llevándolo un poquito al lenguaje coloquial, no hubo vedetismos. Cada quien No, no, hizo lo que se le requería hacer, tal que cual. se le requería que hiciera, mejor dicho, sí. No, sí, tal cual, tal cual. Tenemos, o sea, no quiero dejar ninguna afuera, pero gente del Ministerio de Educación, de Cultura, de Trabajo, de Transporte, estaban colaborando con nosotros, trabajando en la misma medida. Vos sabés que hasta inclusive los propios, teníamos un sistema de taxis que Sí, eh, tenían que trasladar los pacientes que no eran en su primer momento para estar internados en un hospital a hoteles que habíamos transformado, digamos, en centros asistenciales también para aquellos que tenían COVID leve, y sí. eran llevados directamente desde el hospital en taxi hacia estos dispositivos, ¿no? Así que fue un trabajo descomunal en el equipo muy importante, ¿no? Muy importante, y como vos decís, Sí, a nadie, sin importar que eran de otros ministerios, sin importar, lo importante era la colaboración y el trabajo en equipo. Eso fue fundamental en esta pandemia. sí, Sergio, bueno, estamos hablando con el doctor Sergio Auger, director general de hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pasó la primera ola, pasó la segunda ola, tuvimos altos y bajos, ahora estamos tranquilos, ¿no? Sí, estamos muy bajitos con la cantidad de internaciones. Sí, Te diría que en el sistema público, en los hospitales públicos de la ciudad, no estamos superando los 60 pacientes internados, de los cuales más de la mitad están en piso, no están graves, digamos. sí, Y el grado de positividad también ha disminuido notoriamente. Hoy, digamos, la gran consulta es la gripe, ¿no? Por lo sí. cual De eso te se, quería se, preguntar, ¿cómo nos preparamos también para la gripe? Claro, bueno, en medio estábamos saliendo de la tercera ola que tuvo su pico ahí por el mes de enero, Sí, y empezaron a aparecer casos que obviamente consultaban a las UFUs, las unidades febriles de urgencia, sí, porque los síntomas son muy similares a los del COVID, y los hisopaban y daba negativo para COVID, pero, pero eran positivos pero para una variante del H1N1, que es la H3N2, sí, que empezó a difundirse no solo por la ciudad, sino por todo el país. Y hoy en día nuestra arma fundamental es la vacunación. Por eso sí, durante todo el mes de abril se está vacunando, a toda, fundamentalmente a la población primeramente prioritaria, que es el personal esencial, que sí, se está vacunando,
los niños y niñas de 6 meses a 2 años de edad, los adultos mayores a partir de los 65 años, las embarazadas y aquellas mamás que han tenido familia recientemente, aquellas personas que tienen factores de riesgo, nosotros llamamos factores de riesgo a quienes tienen alguna enfermedad inmunodepresora o que tienen diabetes o que tienen enfermedad cardíaca, pulmonar, Sí. desde los 2 años hasta los 64 años de edad. Y a los alumnos al ingreso escolar y a los 11 años los estamos vacunando también con 2 equipos móviles que van a las escuelas y están haciendo la vacunación también. Para esto, viste, están trabajando 17 hospitales generales de agudo en la Sí, vacunación antigripal. Eh, sí, 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 te esa escucho, Ariel. quería aportarte la pregunta. Sí, sí, Ya me la estaba contestando. ¿Cómo hacemos? Bueno, no, yo todavía no tengo edad, sí, pero sí, sí. quienes querían para irse para poder vacunarse, ¿cómo llegaban a ellas? Mira, directamente que concurran a los hospitales generales de agudo, ya empezó la campaña y eh, ya si quieren pueden concurrir a los hospitales generales de agudo, Sí, hay 17 hospitales en esa instancia con los subvacunatorios, hay 45 CESAC que están vacunando del total de 46 y hay 14 postas actualmente, pero lo fundamental es, uno siempre, si vive en la ciudad a 15 minutos de su casa, tiene algún centro de salud que le puede brindar la vacunación o algún hospital, obviamente. Así que a cualquiera de ellos, sin pedir turno previo, que vayan directamente y se vacunan. hablemos de los ESAC, porque Sí, vino a referencia, sí, porque a veces la gente los ve, no los identifica, o no, o piensan que a lo mejor era como lo que era la vieja salita del barrio, pero bueno, el primer sí. paso antes, o sea, de atención, antes de, si no se necesita llegar a un hospital. Explícanos un poquito, Sergio. Sí, bueno, los ESAC son fundamentales dentro del pilar de la salud de la ciudad de Buenos Aires. Lo que nosotros llamamos ESAC son Sí, centros de salud que se han modernizado a lo largo de esta gestión y la anterior. Fundamentalmente ha tenido mayor complejidad. Para que te des una idea, hay 46 centros de salud sí, distribuidos por toda la ciudad de Buenos Aires. Y ahora también hay dos CEMAR, ahora te explico lo que es, está sí, uno en Barracas y otro en La Paternal, y los CEMAR tienen un poco de mayor complejidad que los ESAC porque se pueden realizar allí mamografías, ecografías, tiene algunos especialistas, como en algunos casos neurología, cardiólogos, y después vienen los hospitales. Pero ¿qué intentan o qué son los ESAC? Los ESAC es donde vos podés tener tu médico de cabecera, tu sí, médico, el viejo médico de familia. eso. O sea, vos asistís a un CESAC y hoy están informatizados todos los CESAC y los hospitales. Entonces, te arman tu historia clínica, te atiende un médico que va a ser tu médico de cabecera y si él ve que vos necesitas de que te vea un cardiólogo, un neurólogo, un traumatólogo, él te va a hacer una orden y te va a hacer ir directamente al hospital, que es el segundo nivel de atención, o si el CEMAR tiene este especialista que requerís, te va a mandar a un CEMAR, pero inmediatamente él te manda, te atienden en los hospitales, por ejemplo, el especialista que corresponda, Sí, el especialista hola, sí, nuevamente el paciente atenderse con su médico de cabecera en el centro de salud sí. barrial y Tenemos algún tener problemita que se nos... en la computadora toda la historia clínica y lo que vio el médico especialista en el hospital, ¿no? discúlpame, Sergio, porque tuvimos dos pequeños cortes. Ah, Entonces, te retomo lo que me dijiste si vos decime si no es así, si estoy en lo correcto. sí, sí. Te atiende tu médico de cabecera, te deriva al especialista, del especialista te atiende y volvés al médico de cabecera. Tal cual, volvés al médico de cabecera y Sí, como todo es por historia clínica electrónica, tiene la posibilidad
de médico de cabecera tuyo en el centro de salud, de Sí. ver lo que, inclusive las radiografías y todo que te han hecho en el hospital, poder verlas en la historia clínica electrónica, ¿no? Sí, yo te digo mi experiencia, bueno, no como paciente en sí, sino como familiar, un paciente, Sí, sí, que veía que, bueno, y hoy podemos decir que hay un especialista para cada dedo de la mano y está bárbaro, no, no tan así, no, pero está sí, bárbaro sí, que haya especialistas en todo sentido y de todo, pero quedaba una atención, terminaba siendo como si fueran compartimentos estancos el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque por ahí lo tenía el cardiólogo y porque tenía esa patología, pero también necesitaba de otro especialista, lo tenía el otro especialista, pero es como que nadie coordinaba. Te tenía de tal un lado, cual. te tenía del otro, te tenía del otro, te venía del otro, pero no había nadie que coordinaba. Con esto ya terminamos y lo hacemos en un tiempo en que al paciente le sirve. No que de acá, bueno, de acá 3 meses te ve y después te ve 3 meses más para volver, vas, y al paciente le Eh, pasa un tiempo que no tiene muchas veces. Es como vos decís, Ariel. O sea, el problema que teníamos en el sistema de salud es que, por ejemplo, a una persona le dolía la rodilla, iba Sí, directamente al traumatólogo. sí, Entonces, el traumatólogo era el especialista, ¿no? Y de repente, si vos tenías un problema pulmonar, ibas al neumonólogo. Y sí, así ibas, y no ibas de especialista en especialista y nunca terminabas de tener a tu médico de cabecera que te seguía en la integralidad de tu salud. sí, Entonces, hoy en día, nosotros lo que tratamos de fomentar también, porque esto es un cambio de cultura, es que la gente acuda a los centros de salud. Como vos bien decís, ya dejaron de ser la salita del barrio para convertirse en algo de mayor importancia dentro de la salud pública, que es la puerta de entrada de salud para aquel que tiene algún problema en la salud. Entonces, sí, la puerta de entrada tiene que ser el centro de salud. Y a partir de allí, donde vas a tener tu médico de cabecera, él, si hace falta y no puede resolverte el problema de salud que tenés, te va a derivar un especialista, pero después vas a volver a él y tu referencia va a ser ese médico de cabecera que tenés en el centro de salud, ¿no? sí, sí, el que va, atiende el todo, Exacto, es la exacto, persona. Bueno, exactamente, bueno, todo lo exactamente. que, bueno, buena parte de lo que se hizo, de lo que se trabajó en época de pandemia, bueno, ahora tal vez vuelva a lo que era antes, pero mucho llegó para quedarse. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, eso nos ha permitido a los hospitales, de hecho, mira, nosotros, la idea es que post pandemia, de esas 140 camas originales que teníamos de terapia intensiva, nos quedemos con 300 Sí, a veces volvió. eh, Eh, Sergio, canales y todo, hubo un desarrollo también de la tecnología muy importante que quedará en los hospitales, respiradores, monitores, sí, bombas de infusión, que son las que te permiten la bomba de infusión. ¿Sabes lo que son? ¿Viste? Cuando habitualmente nos colgaban el suero, digamos, de una sí, manera y nos pasaban medicación. sí, Bueno, esas bombas de infusión van conectadas, los sueros a esas bombas de infusión y te regulan el goteo al nivel que vos necesites para poder ser tratado con la dosis justa de medicación. Bueno, todo eso que ha venido más un montón de cosas que vinieron, reformas hospitalarias estructurales, sí. todo lo que ha venido para quedarse, ¿no? Y para brindar una mejor calidad de atención a nuestra población, ¿no? Sí, y las nuevas formas de trabajo también. Totalmente, totalmente. Eso es así. Se ha fortalecido el sistema de salud eh, con personal que era muy importante. Más, todos sabemos la trascendencia de la enfermera, del enfermero, del médico, de la médica, pero también la importancia que tuvieron, por ejemplo, los kinesiólogos Sí, en la recuperación de los pacientes COVID. Y eso vino para quedarse, ni que hablar con todo el personal de apoyo, ¿no? En general, desde los administrativos, camilleros, técnicos, porque los técnicos, por ejemplo, uno habla, y los técnicos son
los técnicos, hay técnicos en farmacia, técnicos bioquímicos, Sí. técnicos radiólogos. Eso son personal que tuvo un valor fundamental en toda la pandemia y que lo tiene dentro de la salud y va a seguir existiendo, ¿no? Así Sí, que es importantísimo. el caso, bueno, yo lo conozco porque, bueno, mi cuñada es kinesióloga, pero uno cuando piensa en un kinesiólogo es quien te mira un brazo, un pie, a ver cómo está, o te hace una rehabilitación eh, por un golpe, o bueno, como vos los que vas a precisar también. Sí, Pero sí, la importancia, sí, del kinesiólogo dentro de lo que es, por ejemplo, para limpiarte las vías, para absorción, totalmente. Vos fíjate, vos sabés que la vías tarea del respiratorias, digo, sí, sí. kinesiólogo, claro, sí, sí, la tarea del kinesiólogo fue tan importante que te disminuía su labor, te permitía disminuir los días de internación en la terapia intensiva y salir Sí. más rápido del respirador. Porque como vos decís, con sus técnicas kinesiológicas permitían eliminar las secreciones más rápidamente y de esa forma pulmonares, ¿no? Secreciones pulmonares y de esa forma permitir de que el paciente pudiera salir en forma más rápida y por ende recuperarse más rápidamente después de la salida de un respirador para pasar a sala, ¿no? Y de Sí. ahí toda su tarea sobre toda la parte muscular para después rehabilitarlo y que pudiera salir caminando Que- del hospital y irse a su casa y reinsertarse en la vida social. y tranquilo, o bueno, o lo mejor posible para después ver, de encarar por si le quedó alguna secuela del COVID para poder trabajar sobre ella, porque el COVID no es gratuito tampoco, no es que terminó, se fue y No, chao, claro, mañana vuelvo a mis actividades comunes. tal cual, es así, es así. Esta enfermedad también nos enseñó a que había que tener mucha paciencia para recuperar a los pacientes, para que estos pudieran volver a sus casas y reinsertarse de la mejor manera posible, ¿no? Y Sí, todavía, después de haber tenido COVID y haber estado en un respirador, ahora viene toda la parte de seguimiento de esos pacientes que han quedado con alguna secuela pulmonar o cardíaca, hasta en algunos casos neurológica, porque este virus tiene esa propiedad de afectar estos diferentes órganos blancos que le llamamos nosotros y seguir rehabilitando al paciente y seguir recuperándolo a lo largo del tiempo, ¿no? sí. Sergio, volviendo un poquitito para atrás, vos me decías del sistema de anillos que habían trabajado. Sí, Em, Pienso que también Dios no lo permita, ¿no? Pero sí, sí. ante algún tipo de catástrofe, Sí, tal vez del trabajo en conjunto entre los hospitales sea similar. tal cual. Mirá, en los hospitales públicos, primero y principal, obviamente tenemos hospitales de mayor complejidad y de menor complejidad, ¿no? Sí, Pero que se complementan y actúan todos en red. Entonces, si bien por ahí los hospitales de mayor complejidad, hoy los tenemos como digamos, de mayor complejidad para todo lo que es politrauma, neurocirugía, cirugía cardiovascular, sí. son el Fernández, Argerici y Santoyani, este, y son lugares de derivación prácticamente, eh, Se nos como corta. vos bien Sí, decís, se ponen alertas eh, que tienen los mismos colores que los anillos. sí. Una alerta roja hace que cuando uno lo lanza, Bueno, la atención de aquellos pacientes que no corren riesgo de vida y preparen sus guardias para recibir víctimas múltiples o víctimas de catástrofes. sí, Y inmediatamente hay un área de triage en cada hospital donde los pacientes que van llegando en ambulancia lo reciben un grupo, un equipo de médico, enfermero y administrativo para tomar los datos y rápidamente enviarlo al sector que le corresponda por gravedad. Los sectores rojos dentro de un hospital son las terapias y los shock room, los sectores amarillos son sectores dentro de la guardia que son salas de observación, donde van pacientes que revisten cierto grado de gravedad, sí. pero que su atención puede esperar un poco para
ser intervenidos quirúrgicamente y todo mientras son asistidos los más graves. Y un sector de área verde que le llamamos, donde van los pacientes menos graves, que se puede, digamos, la atención por especialista derivar digamos, a la atención en un par de horas y que no van a correr ningún riesgo de vida. Entonces, todo ese trabajo que se realiza en equipo dentro de los hospitales Sí, también se traslada a todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, depende de donde haya sido la catástrofe, puede llegar al hospital, van distribuyéndose de acuerdo a la gravedad y el primer triage que hace el SAME sí. a los hospitales de mayor complejidad y los que tienen menos riesgo a otros hospitales que tienen una menor complejidad, pero que están en condiciones de atender a pacientes de acuerdo al grado de gravedad que tienen, ¿no? Sí, es todo, digamos, todos los hospitales y dentro de cada hospital, todas las áreas se ponen al servicio. Exactamente, Sergio, exactamente. sí, sé que, bueno, tenés que seguir tu trabajo, pero te quiero pedir unos minutitos más. Ya Sí, estamos, ya te prometo que te libero rápido. no, Sí, no hay problema, es un gustazo estar no, con por ustedes. favor. Vos, bueno, vos sos cardiólogo, pero aparte tenés otras especialidades. Sí, 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 y sí. aparte sos uno de nuestros mejores investigadores sobre la enfermedad de Chagas, la enfermedad de Chagas-Massa. Sí, 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 Un sí. montón de Bueno, trabajos hechos, premios. Contanos, sí, porque uno pensaba que el Chagas es un problema del norte, del noroeste de la Argentina, pero también sí. está acá y soy testigo de de unos trabajos de campo que se hicieron en Mataderos, en el cual los resultados fueron que también había, no porque esté el bichito, digamos, sino porque ya gente que vino del interior ya vino infectada. Tal cual. Mirá, hoy la enfermedad de Chagas, para dar un pantallazo general, Sí, pone en riesgo de padecerla a 90 a 100 millones de personas en toda América Latina, por sí, las condiciones de pobreza en que vive. Sin embargo, hay de 6 a 7 millones de infectados y 2 millones de cardiópatas. sí. Pero para que te des una idea, al año hay 36.000 nuevos casos por contagio de vinchuja a través de la vinchuca y 12.000 muertes por esta enfermedad. Sí, Con lo cual es un problema sanitario y social importante la sí, enfermedad de Chagas. Como vos bien decís, hoy los dos más graves problemas de la enfermedad es la globalización, que a través de las corrientes migratorias ha llevado y distribuido la enfermedad de Chagas en todo el mundo. sí, Hoy hay Chagas en Estados Unidos, hay Chagas en Canadá. Para que te des una idea, hay 122.000 infectados en Europa, de los cuales España es uno de los países que mayor cantidad de casos tiene, y ha llegado a Australia y a Japón también. O sea que no porque esté la vinchuca, como vos bien decís, y ahí tiene sí, que ver el otro gran problema que es la urbanización de la enfermedad de Chagas. Cuando una persona viene de las áreas endémicas de un país o de otros países, este, puede seguir contagiando. ¿Y cómo no contagiando, transmitiendo la enfermedad? transmitiendo. Porque no se contagia de una persona a otra la enfermedad de Chagas. Eh, una mamá con Chagas puede transmitir la enfermedad a su hijo, por eso es importante Sí, diagnosticar la enfermedad en toda mujer embarazada, que se le pide el examen de Chagas, y una vez detectada la enfermedad de Chagas, hacer un rápido análisis en el niño que es producto de la concepción, ni bien nacido, hacerle el examen de sangre para detectar el parásito y si está presente a ese chico se lo trata recién nacido y se cura para definitivamente la enfermedad. Entonces es muy sí, importante esa detección. La otra forma de transmisión, y es como se difundió en el mundo, es la transfusional, que en los países de América Latina y ya ahora a nivel mundial no se produce en estos momentos. ¿Por qué? Porque se controlan todos los bancos de sangre para la detección de Chagas, ¿no? sí, Entonces, si se detecta que alguien ha donado y tenía Chagas, directamente se descarta esa sangre. O sea que la transfusión ya no es más un modo de transmisión, pero sigue habiendo otras como son la vía del trasplante, la vía que puede darse,
la drogadicción endovenosa con jeringa compartida, Sí. cuando es de una persona que tiene Chagas y por ahí no lo sabe, a una persona que no lo tiene, entonces es otra cosa para tener en cuenta. ¿El mosquito? Este, no, el Chagas a través de mosquito no, y a través de la vinchuca, que la vinchuca, aunque parezca mentira, aparece en la ciudad de Buenos Aires, puede Sí. aparecer en algunos jardines. La diferencia es que cuando la mandamos a estudiar, a analizar, no tiene el parásito. Si la vinchuca no tiene el Sí. parásito, No contagia. no contagia. Entonces puede picarte, pero no te Sí, contagia. sí, yo Eh, sí, te decía el mosquito por el tema de la picadura a una persona infectada y después a otra persona no infectada. es importante lo que vos decís, porque mucha gente se piensa que el parásito puede ser llevado a través de mosquitos a Sí. otra persona. Y no es así. El mosquito no puede contagiarse, digamos, de Chagas. Sí puede transmitir otras enfermedades como bien conocemos son el dengue, el Sí. paludismo, la fiebre amarilla, pero no el Chagas, no el Chagas. Así que eso es importante que la gente lo sepa porque no es una forma de transmisión de la enfermedad de Chagas, gracias a Dios, ¿no? Sí. Así que bueno, el vector es la vinchuca y hay que seguir luchando contra ella, que en el interior de nuestro país sigue estando, y lamentablemente con la pandemia ha aumentado porque se ha disminuido por ahí la fumigación, no se ha hecho con la asiduidad que normalmente se hacía, y esto ha permitido que proliferara de vuelta la vinchuca en muchos sectores donde Se- existía, pero en menor cantidad, dado que se hacían tareas de rociado, o sí. en algunos lugares donde había logrado desaparecer y vuelve a reinsertarse, ¿no? Bueno. Sergio, yo te dije que tenías varias especialidades. Cardiólogo, ¿qué más? Decílas vos, porque son varias. No, yo fundamentalmente hago cardiología y hice toda la capacitación en terapia intensiva también, así que también soy un médico capacitado en terapia intensiva, ¿no? Sí. Y dentro de la cardiología hago todo lo que es la cardiología clínica, o sea, lo que son enfermedades coronarias, hipertensión arterial, todo el bagaje de, Sí. digamos, diferentes subespecialidades que tiene la cardiología, ¿no? Sí. Cerramos en un cachitito, un minutito, Sí, diciendo los riesgos coronarios sí, para tener en cómo no. cuenta. No, es muy importante lo que decís, porque o sea, la enfermedad cardíaca es Sí. la principal causa de muerte, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Entonces, ¿cómo podemos prevenirla? Sí. Y fundamentalmente yo digo, tomando hábitos cardiosaludables, ¿no? Sí. Esos hábitos cardiosaludables son hacer actividad física. Cuando digo esto no es necesario que vayan a correr, que vayan, simplemente haciendo 30 minutos de caminata diaria, Sí. uno, para que ustedes se den cuenta lo importante que es, el sedentarismo aumenta 2 veces el riesgo de infarto. Entonces, si uno, aunque sea camina 30 minutos por día, ya ese riesgo lo va eliminando. Sí. Por otro lado, cambiar el hábito alimentario. Si bien la situación económica del país hace que se haya disminuido el consumo de carne, Sí. los argentinos somos muy carnívoros, ¿no? Y la realidad es que hay que incorporar a la alimentación frutas, verduras, legumbres, Sí. cereales, para hacer una nutrición más equilibrada y evitar de esta forma aumentar los niveles de colesterol y triglicéridos. Sí. Por otra parte, aquel que fuma, tratar de dejar el hábito de fumar. Hoy hay varias formas, consultando al especialista se las va a decir, y hay varias formas para dejar de fumar, pero para que se den una idea, una persona que ha tenido un infarto, Sí. si deja de fumar en 3 años, tiene las mismas posibilidades de repetir un infarto que aquel que no fumó nunca. Pero Ah, si sigue fumando, sí. si sigue fumando en 5 años, tiene 3 veces más posibilidad de morir por infarto que aquella persona que ha dejado de fumar. O sea que es fundamental el hábito de fumar, de abandonarlo. Por otro lado, hacerse controles de colesterol. Yo siempre digo, ¿no? Viste que hablamos del colesterol bueno y malo. Sí. El colesterol bueno es el HDL y el malo es el LDL.
Bueno, hay que tratar de llevar, y eso se logra con la actividad física, Sí, de aumentar el colesterol bueno, que es el HDL, y disminuir, por ende, el colesterol vale. malo, que es el LDL. Y eso se logra con la actividad física. Sí, Lógicamente, si uno tiene niveles muy elevados, deberá recurrir a medicación que se la va a dar y a una dieta especial que se la va a dar su médico clínico, cardiólogo o nutricionista, ¿no? Pero, y la otra, muy importante, hacerse controles de glucemia, sí, más si tuvo familiares con diabetes, hacerse controles de ácido úrico, todos esos controles que son de rutina son fundamentales que lo realicen por lo menos una vez al año aquel que no tiene, que sabe que es sano y no tiene ninguna patología. Y a partir de los 50 años, yo diría 2 veces al año, una vez cada 6 meses, hacerse todo el análisis completo de laboratorio, ¿no? sí, rutina y prevención. Totalmente, totalmente. Van de la mano las dos uniditas muy fuertes. Sí, bueno, Sergio, doctor Sergio Auger, director general de Hospitales de Cava. Primero, toda la suerte del mundo para el sábado, que la vas a tener, Bueno, muchas ¿sí? gracias. Muchas Em, gracias. y bueno, en lo que nosotros podamos ayudar para la difusión de los centros, de hospitales, contar con el programa y, por supuesto, contar con la radio. Puedo hablar en nombre de Pedro Chesdrés, que es nuestro director, que sé que él está de acuerdo en todo el trabajo que es eh, poder ayudar a la comunidad. Sí, ayudar a Eh, ustedes ayudando a la comunidad. no, desde ya agradecer en primer lugar este espacio, de poder hablar con un amigo como vos, de tantos años, Sí, y con toda la audiencia de Antena Pueblo, que es un gusto para mí, y desde ya de que eh, todo lo que necesiten de difusión y yo te voy a ir comentando todas sí. las cosas que aparezcan y que sean beneficiosas para la comunidad, las vamos a transmitir, que es la única forma de llegar a la población, a través de Gracias. ustedes, es la única forma, a través de los medios. Mm, Así que, en primer lugar, agradecerles profundamente por ayudarnos a difundir y a prevenir, que es lo fundamental dentro de la salud pública, ¿no? La prevención. Bueno, Así que eternamente agradecido. por favor, gracias a vos, la radio de servicio, radio con imagen en este caso, y estamos para lo que gustes. Sergio, Muchas muchísimas gracias. gracias por todo. Muchas gracias a vos y No, muchas gracias a todos ustedes. gracias y Que un tengan beso un muy muy grande a la buen día. familia. Gracias, un abrazo enorme a la tuya también. Gracias, Sergio. Abrazo gigante. Muchas gracias. Gracias a vos.